Este video ofrece explicaciones prácticas y sencillas para poder resolver el tema de soluciones. Entonces, para eso vamos a comenzar a revisar conceptos importantes como unidades de concentración físicas. Entre ellas, los porcentajes. Es importante conocer el significado de cada uno de estos porcentajes. La concentración indica la relación que hay en la solubilidad entre el soluto y la solución. Entonces, vamos a ver que el porcentaje es una relación. El numerador de esta relación corresponde a la masa o al volumen del soluto, mientras que el denominador corresponde a la masa o al volumen de la solución de acuerdo a cada una de ellas. Vamos a ver también que nos indica cada una de estas unidades de concentración la unidad que se va a utilizar. En este caso, el porcentaje masa sobre volumen, vamos a operar con gramos para masa y para mililitros en el caso de volumen. ¿Qué significa 10% masa sobre volumen? Primero, es una unidad de concentración. Eso significa que tengo soluto en determinada cantidad de solución. No me está dando solamente la cantidad del soluto, sino la relación que hay entre el soluto y la solución. La mayoría de los problemas pueden ofrecer la unidad de concentración como dato, o en todo caso puede ser el valor a calcular. Significa que tengo 10 gramos, porque me indica el numerador que hay masa, y el numerador dijimos que corresponde al soluto, que están presentes. En este caso hablamos de porcentaje, por eso siempre va a ser referencia 100. Como la solución está expresada en volumen, la unidad es mililitros de solución. ¿Cuántos gramos de soluto hay en 1000 mililitros de esta solución que tiene esta unidad de concentración? Es importante familiarizarnos con reglas de 3. Ayuda mucho porque es una manera muy práctica también de hacer el análisis de los datos que me ofrece el problema y de la incógnita que tengo que resolver. La unidad de concentración ya me plantea la primera parte de la regla de 3 simple. Ahora, con el dato de la pregunta, termino de resolver. Si 10 gramos de soluto están en 100 mililitros de solución, entonces en 1000 voy a tener 100 gramos de soluto. Vamos a ver las unidades de concentración químicas, entre ellas la molaridad, entendida como los moles de solutos presentes en 1000 mililitros de solución. Molaridad se le suele designar con la M mayúscula. Por ejemplo, ¿qué significa 2 molar? Como es una unidad de concentración, no solamente tengo la masa del soluto, sino en cuánto de solución están presentes. Entonces, significa que tengo 2 moles de soluto presentes en 1000 mililitros de solución. Como verán acá también, el concepto es importante porque eso me permite plantear de entrada la primera parte de la regla de 3. Otra unidad de concentración es la molalidad, que en este caso se designa con la M minúscula. ¿Qué significa? También son moles de soluto. Acá es importante revisar cómo se convierten los moles a gramos o los gramos a moles. Es importante poder calcular la masa molar de las sustancias. Estos moles de soluto van a estar presentes en 1000, pero gramos de solvente. También podemos utilizar la concentración de 1 kilogramo de solvente. Por ejemplo, 2 molal. ¿Qué significan? Que tengo 2 moles de soluto en 1000 gramos, pero de solvente. Otra unidad de concentración química es la normalidad, que la simbolizamos con la N mayúscula, y nos habla del número de equivalentes
del soluto presentes en 1000 mililitros de solución. ¿Qué es importante llegado a este punto? Poder determinar el número de equivalentes del soluto. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo calcular el número de equivalentes de acuerdo a el soluto que nos toque en nuestra solución? Primero, hay que repasar los estados de oxidación de los elementos, no solamente para este tema, sino para otro de los próximos temas que vamos a ver. Es muy importante revisar ese concepto y conocer los estados de oxidación, pero también es importante que no nos vamos a memorizar todos los estados, pero sí aprender a calcularlos. Por ejemplo, yo tengo el cloruro de hidrógeno. En este caso, a esta sustancia voy a considerarle el catión. Se puede hacer también con el anión, pero suele ser más fácil identificarlo a partir del catión. En este caso es el hidrógeno. ¿Qué estado de oxidación tiene el hidrógeno cuando se combina? En este caso formando un hidrácido, +1. A ese estado de oxidación lo voy a multiplicar por la atomicidad del hidrógeno en este hidrácido, que es 1. 1 por 1, un equivalente. Otro ejemplo, el ácido sulfuroso. El hidrógeno también actúa en este ácido con un estado de oxidación +1. Lo voy a multiplicar por la atomicidad que tiene el hidrógeno en el ácido, o sea 2. 1 por 2, 2 equivalentes. Otro ejemplo, en el caso de que sea una base como el hidróxido de sodio. El estado de oxidación que voy a considerar es del anión, -1. Podría hacerlo con el catión. Como son compuestos neutros, me debería de dar lo mismo. -1 lo multiplico por la atomicidad del oxidrilo, es decir, 1, y por lo tanto tengo en este caso un solo equivalente. En el caso del hidróxido de magnesio, el estado -1 del oxidrilo lo multiplico por la atomicidad y tengo por lo tanto 2 equivalentes. Vamos a ver el caso de una sal como el cloruro de sodio. Voy a considerar el catión. Recuerden que es lo mismo hacerlo con el anión porque estamos hablando de compuestos neutros. El sodio, cuando se combina con el cloro en esta sal, va a tener un estado +1. Lo multiplico por su atomicidad, por lo tanto, el equivalente de esta sal es 1. Otras sales van a ser, por ejemplo, vamos a analizar este caso, el sulfuro de aluminio. El estado de oxidación del catión, en este caso el aluminio, es 3. Lo multiplico por la atomicidad del catión, en este caso en la sal, o sea 3 por 2 me va a dar 6 equivalentes. Vamos a ver el caso del sulfuro de bario. En el caso del bario, su estado de oxidación es +2. Lo multiplico por su atomicidad por 1, por lo tanto tengo 2 equivalentes. La normalidad. Si yo digo 2 normales, eso significa que tengo el número de equivalentes de soluto por 1000 mililitros de solución. En este caso son 2 equivalentes, ahí me está diciendo la expresión, en 1000 mililitros de solución. Para la osmolaridad, entendida como el número de partículas que se disuelven en 1000 mililitros de solución, es importante identificar primero si el soluto ioniza, porque necesitamos conocer la cantidad de partículas que se liberan en esa solución. ¿Cómo calculamos el número de partículas? Que no es lo mismo que el número de equivalentes. Primero, debemos conocer que el soluto inorgánico sí ioniza. En cambio, los solutos orgánicos, como los glúcidos o los alcoholes, no ionizan. Y en ese caso, solamente voy a considerar una partícula disuelta. ¿Qué es ionizar? Separar en iones.
Entonces vamos a ver un ejemplo. La sacarosa es un compuesto orgánico, de manera que no ioniza, y lo que vamos a tener es una partícula disuelta. En cambio, el bromuro de plata, cuando ionice, se va a separar en sus iones. En este caso, el catión de plata y por otro lado el bromuro. De manera que tengo dos iones y en este caso va a liberar dos partículas. Seguimos con el ejemplo del carbonato de calcio. Cuando se ionice, va a liberar el catión de calcio y el anión carbónico. De manera que voy a tener dos partículas cuando se ionice. Otro ejemplo es el hidróxido de aluminio. Cuando se ionice, todos estos ejemplos son de compuestos inorgánicos, por eso estamos viendo que ionizan. En este caso va a liberar el catión de aluminio más 3 oxidrilos. Tengo por lo tanto 3 más 1, 4 partículas. Aclaración, este más 3 es carga, no masa. Por eso cuento un solo catión más 3 oxidrilos.